Hola, saludos cordiales, bienvenidos a este tiempo. Qué alegría saludarles en esta mañana, esperando que haya amanecido en completa bendición, lleno de fe, lleno de energía, lleno de entusiasmo para enfrentar el día a día. Así que continuamos con nuestra lectura, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Hoy un capítulo muy interesante, el secreto de Sócrates. Muy interesante. Sé que este capítulo le va a dar tips y pautas para tener mejores relaciones y para lograr grandes cosas con las personas a su alrededor. Comencemos. Cuando hable con alguien, no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los dos. Empiece destacando y siga destacando las cosas en que están de acuerdo. Siga acentuando, si es posible, que los dos tienden al mismo fin y que la única diferencia es de método y no de propósito. Haga que la otra persona diga sí desde el principio. Evite, si es posible, que diga no. Mire esto, vuelvo a repetir. Haga que la otra persona diga sí desde el principio y evite, si es posible, que diga no. Un no como respuesta, dice el profesor Overstreet, es un obstáculo sumamente difícil de vender. Cuando una persona ha dicho no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo mismo. Tal vez comprenda más tarde que ese no fue un error, pero de todos modos tiene que tener en cuenta su precioso orgullo. Una vez dicha una cosa, tiene que atenerse a ella. Por lo tanto, es de primordial importancia que lancemos a una persona en la dirección afirmativa. El orador hábil obtiene desde el principio una serie de síes como respuesta. Con ello ha puesto en movimiento en la dirección afirmativa los procesos psicológicos de quienes lo escuchan. Es como el movimiento de una bola de billar. Impúlsela en una dirección y se necesita cierta fuerza para desviarla, mucha más para enviarla de vuelta en la dirección opuesta. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no y en realidad quiere decir sí, ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de 2 letras. Todo su organismo, glandular, nervioso, muscular, se aúna en un estado de rechazo. Suele haber en un grado diminuto, pero a veces perceptible, una especie de retirada física o de prontitud para la retirada. Todo el sistema neuromuscular, en suma, se pone en guardia contra la aceptación. Por lo contrario, cuando una persona dice sí, no se registra ninguna de estas actividades de retirada o de oposición. El organismo está en una actitud de movimiento positivo, aceptable, abierto. Por ende, cuantos más síes podamos incluir desde un comienzo, tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra posición final. Es una técnica muy sencilla esta respuesta afirmativa. ¿Y cuán descuidada la tenemos? A menudo parece que la gente lograra un sentimiento de importancia mediante el antagonismo inicial en una conversación. Si hacemos que un estudiante o un cliente o un hijo o un esposo o una esposa diga no en un comienzo, necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa erizada negativa en una afirmativa. El empleo de esta técnica del sí permitió a James Everson, cajero de Greenwich Savings Bank en Nueva York, obtener un nuevo cliente que en el caso contrario se habría perdido. Este hombre, relató Everson, entró a abrir una cuenta y yo le di la solicitud acostumbrada para que la llenara. Respondió de buen agrado a alguna de las preguntas, pero se opuso rotundamente
a responder a otras. Antes de empezar mi estudio de las relaciones humanas, yo habría dicho a este futuro cliente que si se negaba a dar la información al banco, tendríamos que negarnos a aceptar su cuenta. Me avergüenza confesar que en el pasado hice muchas veces tal cosa. Naturalmente, un ultimátum como ese me daba la impresión de mi importancia. Demostraba que yo era el que mandaba y que no se podía desobedecer las reglas del banco. Pero esa actitud no causaba, por cierto, una sensación de bienvenida y de importancia al hombre que entraba a confiarnos sus depósitos. Esa mañana resolví emplear el sentido común. Decidí no hablar de lo que quería el banco, sino de lo que quería el cliente. Y sobre todo, resolví lograr que me dijera sí, desde un principio. Convine con él, pues. Le dije que la información que se negaba a dar no era absolutamente necesaria, pero agregué: supóngase que al morir tiene usted dinero en este banco. ¿No le gustaría que lo transfiriéramos a sus parientes más cercanos, que tienen derecho a ese dinero según la ley? Sí, es claro, respondió. ¿No le parece, pues, que sería una buena idea darnos el nombre de sus parientes más cercanos para que, en el caso de morir usted, podamos cumplir sus deseos sin errores ni retrasos? Sí, dijo otra vez el hombre. Se suavizó y cambió la actitud del cliente cuando comprendió que no pedíamos la información para beneficio del banco, sino para el suyo. Antes de retirarse, este joven no solamente me dio una información completa, sino que por indicación mía abrió una cuenta auxiliar por la cual designaba a su madre como beneficiaria de sus depósitos en caso de muerte, y respondió con presteza a todas las preguntas relativas a su madre. Comprobé que al hacerle decir sí desde un comienzo, le había hecho olvidar la cuestión principal y responder complacido todas las cosas que yo quería. Qué interesante capítulo. Voy a leerle algunos apartes que subrayé. Sócrates, el tábano de Atenas, fue uno de los más grandes filósofos que haya habido. Hizo algo que solo un puñado de hombres han podido lograr en toda la historia. Cambió radicalmente todo el curso del pensamiento humano y ahora, 24 siglos después de su muerte, se lo honra como uno de los hombres más hábiles para persuadir a los demás. ¿Sus métodos? ¿Decía a los demás que se equivocaban? ¿O no? Era demasiado sagaz para eso. Toda su técnica, llamada ahora método socrático, se basaba en obtener una respuesta de sí. Hacía preguntas con las cuales tenían que convenir su interlocutor. Seguía ganando una afirmación tras otra hasta que tenía una cantidad de síes a su favor. Seguía preguntando hasta que por fin, casi sin darse cuenta, su adversario se veía llegando a una conclusión que pocos minutos antes habría rechazado enérgicamente. La próxima vez que deseamos decir a alguien que se equivoca, recordemos al viejo Sócrates y hagamos una pregunta amable, una pregunta que produzca la respuesta sí. Los chinos tienen un proverbio lleno de la vieja sabiduría oriental: quien pisa con suavidad va lejos. Estos chinos tan cultos han pasado 5,000 años estudiando la naturaleza humana y han empleado en ello mucha perspicacia. Quien pisa con suavidad va lejos. Qué interesante esta regla. Recuerde, consiga que la otra persona diga sí inmediatamente. Un capítulo realmente muy interesante para nuestras relaciones. Si usted trabaja en ventas, si usted trabaja, no sé, en cualquier ámbito en el que usted se mueva, la forma de empezar una conversación o una venta es que esa persona diga sí antes de. Así que qué alegría compartir este tiempo con ustedes. Recuerde suscribirse a nuestro canal, compartir si usted sabe que este audio puede bendecir a alguien de su círculo de amigos, de familia.
Y bueno, déjenos su comentario, ¿qué opina de esta ley de Sócrates? Sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Dios los bendiga y los sorprenda. Recuerden que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendiciones.